Hola, si tienes dificultades para iniciar o mantener relaciones sexuales con tu pareja siendo mujer, este video puede ser para ti. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga y el de hoy te doy la bienvenida a mi canal. Vamos al contenido. Dentro del espacio de la psicoterapia individual, así como en el proceso de formación de terapeuta como familia y pareja, me he encontrado con mujeres que al momento de tener interés en iniciar o mantener relaciones sexuales con su pareja o con la persona que deseen, les entra un poquito de nerviosismo, de miedo. ¿Y qué es lo que tendemos a considerar dentro del espacio de la psicoterapia? Bueno, hartas cosas, déjame decirte. Que no eres la única a la que le pasa y le ha pasado esto, e incluso que le va a seguir pasando. Cuando dentro del espacio de la psicoterapia yo me he encontrado con personas que presentan esta dificultad, la verdad es que hay hartos puntos que yo considero relevante a poder revisar e indagar. Ya sea que, bueno, en el mejor de los casos yo te estoy diciendo esto y tú vas a ir a terapia con alguien, ya sea conmigo o con otra persona, pero si no, te dejo estas preguntas para que tú vayas reflexionando. Y lo primero tiene que ver con qué creencias tienes tú acerca de la sexualidad en general, de cómo vivirla tú como persona, de cómo vivirla la persona o las personas con las que estás y en general las personas que te rodean. Porque están hablando acerca de las creencias. Y bueno, la respuesta es simple porque acorde a las creencias que nosotros tenemos, a nuestras creencias y nuestros valores, es que nos vamos desenvolviendo en el mundo, en el entorno que nos rodea. Es decir, si yo tengo creencias acerca, por ejemplo, de que la temática de la sexualidad como tal es netamente la interacción y la relación sexual, la verdad es que estoy un poquito equivocada, en el sentido que la sexualidad como concepto abarca más cosas. Abarca afectos, orientaciones sexuales, identidades de género, erotismo, fantasías, etc. Muchas cosas que lamentablemente las personas cuando no tienen mucho conocimiento lo reducen netamente a lo coital. ¿Ya? Entonces desde ya hay que estar abierto respecto a ese concepto. Segundo, si las creencias que tú tienes en cuanto a cómo tú vives tu sexualidad tienen algún tipo de carácter negativo, como por ejemplo que vivir la sexualidad es algo malo, por ejemplo, es muy probable que al momento de que te acercas a una experiencia de ese tipo, a lo mejor la tiendas a vivir con un poquito más de miedo, con un poquito de ansiedad, ¿ya? Entonces, poder identificar esas creencias nos puede ayudar a decir, oye, a lo mejor voy a tener que trabajar un poco en reestructurar estas creencias, en ver cuáles de estas me acomodan, con cuáles me siento a gusto, con cuáles no, cuáles me estarán generando algún tipo de obstáculo en eso, etc. De todas maneras, yo te lo digo así, pero desconozco cuál es tu caso. Hay personas que estas temáticas les cuesta como indagar en eso, entonces para eso un espacio seguro de terapia puede ser un gran apoyo, ¿ya? Entonces, pero desde ya las creencias, como también cómo las otras personas viven o debiesen vivir su sexualidad. No solamente tu percepción acerca de tu comportamiento, sino la percepción que tienes del comportamiento de las otras personas puede influir en, como digo, tu manera de acercarte al encuentro como tal. ¿Qué creencias tienes respecto al... y ahí me ligo a las expectativas, respecto a las expectativas que tú crees que la otra persona va a tener de ti, de cómo tú te tienes que comportar? Lamentablemente estamos en una cultura donde debido a temas de roles de género se nos ha atribuido comportamientos específicos a las mujeres, ¿ya? Yo aquí me dirijo a ti, si que eres mujer, te consideras una mujer, así como también le pasa en el caso de los hombres. Entonces, por mucho tiempo se vio de manera negativa el que la mujer pudiera, por ejemplo, tomar la iniciativa en el ámbito sexual, quisiera averiguar, conectarse con ese placer. Tenemos suerte que las cosas están cambiando, ¿ya? Pero si tenemos, como digo, una creencia negativa en cuanto a de qué manera yo puedo acercarme a eso, es muy probable que me genere algún tipo de bloqueo, de rechazo incluso, ¿ya? Entonces por eso es importante ir revisando si hay creencias o no que sean limitantes. 2. Entender que en cuanto a las interacciones, estamos hablando de una interacción como tal, por lo tanto hay algo que pasa en el ámbito relacional, no solamente que tiene que ver conmigo. Entender que hay una interacción como tal me permite entender, valga la redundancia, que no soy solamente yo en ese espacio, en esa interacción como tal. Hay otras personas, como digo, si es que decides estar con más personas, aquí no juzgamos. Y eso incluye que no es solamente que tú llegas con tus expectativas, con tus necesidades, sino que la otra persona o las otras personas también vienen con eso. Y eso implica también la manera en cómo ustedes se puedan comunicar. ¿Va a haber afecto o no? Es una, como digo, interacción como tal. No es llegar y voy, se cumple y se hace. No,
hay algo que ocurre, hay miradas, a veces hay palabras, hay caricias, ¿ya? Y eso es una manera de interactuar, de intercambiar, ya quédense con la idea de intercambio. Por lo tanto, lo que ocurra en esa situación no solamente depende de ustedes. Si uno considera que hay gran responsabilidad en cuanto a cómo yo como persona me voy explorando y me voy conociendo en ese ámbito, y por ende en el mejor de los casos, si yo me conozco harto, puedo llegar a ese espacio de interacción, de encuentro y decir, a mí me gusta esto, practiquémoslo, y ahí quizás yo aporto más en ese aspecto. Sin embargo, nuevamente recordar el aspecto relacional. Ahora, pasando al punto 3, yo hablo acerca de conocerse, explorar. Cuando hablo acerca de eso, a algunas personas les puede causar un poquito de nervio, de cosa, decir que hay que explorar, hay que conocerse. Ojo con esto, porque lamentablemente hay mucha desinformación de las personas creen que de manera inmediata va a ser que la persona realice prácticas con las que a lo mejor no se encuentra para nada familiarizado. Y no. De hecho, en un proceso de terapia, ya sea con sexólogo, con psicólogo especializado, con personas que puedan tener formación en sexualidad, etc., no se le va a sugerir algo a la persona con lo que no se sienta cómodo, ¿ya? Entonces, si tú eres una persona que le cuesta conocerse, quizás como lo ha visto en algunos programas, en redes sociales, etc., parte por lo básico, lo simple. Conocerte como, por ejemplo, cuáles son las partes de tu cuerpo, cuáles son las partes de tu cuerpo que están implicadas en el encuentro sexual. Hay áreas que son más o menos sensibles, y aquí paso al otro punto que tiene que ver con conocer cuáles son las zonas erógenas. Ya son zonas que son sensibles, que van a generar mayor deseo sexual. Para las personas que no sepan qué es eso, tiene que ver con cuando se genera un interés, por ejemplo, por una actividad sexual en particular o no. ¿Ya? Entonces, ir conociéndose dentro del cuerpo está ir reconociendo cuáles son esas zonas que son más o menos sensibles. Y como digo, como la idea de esto es que no sea para nada como intrusivo, que la persona le pueda afectar para que le genere pánico ni nada y que le genere un rechazo del encuentro, porque no se trata de eso para nada, es poder intentar generar un acercamiento de manera paulatino, si es algo nuevo y que genera miedo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo me encuentro con mujeres dentro del espacio de la terapia, como digo, en ningún momento se le va a recomendar algo con lo que no está familiarizado, y de hecho yo no debiese asumir con qué cosas la persona está familiarizada, y por lo mismo uno va conversando para poder ir entendiendo cuál es el espectro, cuál es el repertorio de cosas que tiene ahí, creencias, valores, prácticas, etc., ¿ya? Pero generalmente cuando la persona ha tenido ningún tipo de experiencia asociado a eso, nosotros partimos por lo más básico, desde lo más externo. Más externo, como por ejemplo la caricia en una mano, ¿cierto? Hasta ya acercarlo a zonas que puedan ser más literalmente asociado a la relación sexual, como puede ser el área genital, ¿ya? Pero como digo, tiene que ser de manera paulatina. O sea, tú puedes llegar y hacer lo que quieras, yo te lo estoy sugiriendo, pero al menos en mi experiencia, cuando es de manera paulatina, a las personas que les genera harto miedo, ansiedad, se genera un acercamiento un poco más amigable, ¿ya? No lo perciben tan invasivo y no les genera tanto miedo. Y ya para ir terminando esta rápida revisión, que a mí me interesa que ustedes tengan como una idea también de las cosas que uno les pregunta, es qué es lo que pasa en cuanto a la creencia o las creencias que la persona puede tener respecto al placer. ¿Por qué? Porque hay que entender, bueno, desconozco qué educación sexual has tenido tú, si es que has tenido educación sexual, porque bueno, ya ese es otro tema aquí en nuestro entorno, pero si es que has tenido algún tipo de acercamiento a cómo debiesen ser las supuestas experiencias en el ámbito sexual, hago comillas, como guiño, guiño, porque desconozco de dónde te informaste y si es que te has informado. Hay personas que se informan en lugares que no son para nada fuentes confiables de información, hay personas que se informan por pares, por otras personas, etc. Entonces es importante que tú revises también qué creencias tienes acerca del placer. Hay personas que lo tienen muy asociado netamente a la relación sexual penetrativa, por ejemplo, y a veces no va por ahí. A veces las personas sienten placer con otro tipo de prácticas que a lo mejor la persona no lo siente tan invasivo, y por ende quizás sea un buen punto de partida para tú poder plantear eso, por ejemplo, si estás en pareja, si estás con otra persona, y entender sobre todo que si tú deseas partir lento y de una manera que para ti no es tan intrusiva, está bien, ya está bien que sea a tus ritmos, como tú te sientas cómoda, y ahí la comunicación va a ser fundamental, ¿ya? Dicho esto, entonces, que he hablado como papagayo, lo que te acabo de decir son preguntas muy pero muy base,
En ningún momento, pero en ningún momento esto reemplazaría el proceso de una terapia o de una consejería en sexualidad, para nada. Por lo tanto, si tú deseas más información, no dudes en escribirme. Tienes mi correo marisolaucastro@gmail.com, puedes escribirme en Instagram también. Si necesitas orientación, puedes atenderte conmigo, atenderte con otras personas. Te puedo orientar, recomendar colegas también para que puedas abordar posibles preguntas, una problemática en particular, pero es importante que te puedas hacer cargo de eso que a ti te está pasando, para que de a poquito le vayas perdiendo miedo, le vayas perdiendo la ansiedad a esas situaciones y vayas aprendiendo a disfrutar, porque de eso se trata. Así que si te gustó el video, no olvides darle me gusta, búscame en mis redes sociales, suscribirte y arrivederci.